una perogrullada, pero vamos a decir igual, que digamos, en el corazón de cualquier proyecto, en este caso a ustedes lo vamos a trabajar con el formato de videojuegos, pero cualquier proyecto que involucre una historia, no sé, el punto central va a ser el grado de integración, el grado de vinculación que nosotros vamos a poder establecer con ese mundo narrativo, que vamos a poder establecer con esos personajes, con esas atmósferas, con esas ficciones que vamos a ir contando, y el grado de interpelación que podemos lograr en la persona que va a estar del otro lado, en este caso jugando, puede ser en otros casos viendo, en otros casos leyéndonos, ¿sí? ¿Cómo las vamos a lograr conectar a esos puntos centrales en los cuales realmente decimos, bueno, estamos yendo al corazón de la persona que está del otro lado? ¿Cuáles son, acá Romy nos propone como disparadores, las películas, los juegos, los libros que más los hicieron, los emocionaron hace poco? Cuéntenos. ¿Es una peli? Puede ser un juego, puede ser un libro, algún streamer con sus colaboraciones, incluso acá, Romy. No estoy viendo el chat, me desaparece el chat cuando hago esto. O lo que odio, Webex no tiene nombre. Yo Hollow por ahí Knight, un bien, libro. sí, bien. Un libro que se llama Las Bestias de Vicky García, creo que es el apellido. Sí, Vicky Ajá, García. bien. Son relatos cortos de terror, Ujú, más basados en el horror tipo grotesco, ujú, ambientados todos en Argentina. Es tipo mm. un horror gauchesco, lo define ella. Ok, mira, con un poco de la mano de Mariana Enríquez por ahí, sería una cosa Claro, así. medio de ese estilo, Ujú. pero más No, tirando al horror. ok, bien. ¿Y qué fue lo que más te interpeló de eso? ¿El miedo, puro miedo como emoción básica, Más que o miedo es no? como Ujú, repugnancia lo que te mm, hace, lo que te genera. ok, ay, Porque me habla de gusta. las bestias, como las Ujú, bestias en realidad son los humanos. ujú. Entonces dice como las cosas bestiales que hacen los humanos. Ok, siendo que uno tiende a pensar que lo contrario, ¿no? Que la bestia es lo que es lo no humano, son las bestias, y es al Claro. revés el enfoque. Bien, perfectamente. ¿Los demás? Del juego Soma, videojuego Soma. Bien. Me, me gustó mucho el final, como el juego trata de cómo cambia o sea, que se copia la conciencia del humano y se Mm, traspasa a un robot. ujú, Y vos jugás, digamos, con esa conciencia, una conciencia copiada. A medida de todo el juego, para resolver puzzles tenés que cambiar de conciencia y te da como la opción de, bueno, ¿qué hacemos con el otro robot que tiene tu conciencia que está durmiendo ahí? ¿Lo matás? ¿Los dejás ahí? Es como que te presenta mm, ese planteamiento. Y al final también hay una parte que es como eh, o sea, desde tu perspectiva, se ve al final dos perspectivas, la que vos mandas tu conciencia a lo lejos y se queda la mm, tuya ahí. Entonces la tuya, ujú. vos, tu personaje empieza a celebrar, sí, lo hicimos, qué sé yo, pero es como que le entra la realidad de decir, pará, no es que me iba a salvar, y bueno, la otra Claro, parte le dice, sí, te salvaste, tu conciencia está allá arriba, nosotros nos quedamos acá, dice. claro, Es claro, como, claro. ahí te hace, me quedé como, pobre. Una licenciatura de filosofía en un juego, básicamente, porque ahí estás hablando de muchísimos temas metidos adentro de una historia, que no es Estaba bueno, estaba la bueno. historia. Bueno, creo que un poco eso, ¿no? El tema de las buenas historias son las que tienen muchas como esa estructura de muñeca rusa, de varias historias también adentro y de varios posibles enfoques y de varias posibles perspectivas, porque a veces no necesariamente quiere decir que tienen que tener o muchos personajes o muchas tramas, sino que tienen como distintas capas de sentido que la van complejizando y nada, nos permite nada, eso, abordarlas de muchos lugares. Bien, ¿quién más? Ahí en el Y, chat tenemos varias respuestas. a ver. Gonzalo dice Hollow Knight, Ujú, que es, tengo entendido, es un videojuego, ¿no es cierto? Em, por su apartado artístico. ujú. ¿Estás ahí, Gonzalo? Everalot, ¿Nos querés contar un poco más lo del apartado artístico? Desaparece el chat cuando hago esto. Lo que odio esta plataforma. A ver. ¿Está escribiendo? Silencio sepulcral. ¿se me escuchan? No, no te escuchamos, Gonzalo. Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí. Ahí está.
Normalmente yo no suelo consumir muchas películas ni tampoco libros, Ujú. pero sí que muchos juegos y el único juego así que me ha llegado a emocionar así a un punto así como más entre comillas, Ujú. alto, ha sido específicamente la banda sonora de Hollow Knight, porque es Ok. como está muy bien hecha y empuja mucho las emociones que como que te emociona, pero más allá Ujú. de eso no, nada más. Ok, particularmente la banda sonora, entonces. Sí, Bueno, es interesante porque una de las cosas de las que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en los guiones es todo lo que se activa a través del sonido, ¿no? Sobre todo, obviamente hay géneros que se basan en el audio para narrar mucho, como por ejemplo todo lo que es el amplio campo del terror, tanto en cualquiera de los formatos que ustedes estén acostumbrados a trabajar, pero digamos ahí el peso del audio es significativo, pero en general en todas las buenas historias que entran por los ojos y entran por los oídos, el peso del sonido, cuando está bien trabajado, le da a la historia una envergadura eh, que de otra manera no sería tan potente, tan robusta, ¿sí? Eh, lo que nos habilita el sonido, lo vamos a ir viendo más adelante, también es este concepto del fuera de campo, ¿no? Que es todo lo que no se ve, pero está insinuado, que está implicado en la historia, que es un campo de significación, de narrativa también súper importante y nos puede permitir ampliar la historia sin necesidad de volvernos locos, ni generando pantallas, ni generando dinámicas, ni nada, pero pudiendo generar sensaciones en los usuarios que sean como recordables, ¿sí? Sí, bueno, con el sonido vamos a volver bastante porque suele ser como el hermanito menor en las narrativas muchas veces, como, bueno, sí, suena tal cosa, hay una música tenebrosa, o suena tal efecto, y en realidad ahí tenemos un potencial que es interesante, Sí, es ¿sí? uno de los mejores Bien, medios sí. para transmitir emociones, Ujú. justamente. Sí, sí, porque aparte el sonido lo que tiene es que no es tan racional como la imagen. ¿Sí? El cerebro cuando ve una imagen la procesa cognitivamente de otra manera, como mucho más, no sé si fría, pero eso, más racional, y el sonido es como que nos ataca directamente debajo de la línea de flotación. Entonces, como que si queremos esto, asustar o alegrar o emocionar o poner en un estado determinado a un usuario, el sonido es como el primer camino para entrar por ahí, ¿sí? Eh, Bien, bueno, pasamos a la siguiente. Me hizo llorar un libro dedicado al prócer René Favaloro, dice María. ¡Wow! ¿Cuál? A Favaloro. A ver. ¿Escribió Mariela por ahí? El libro es ahora con toda la curiosidad de qué libro era. Bueno, después nos contás cualquier cosa, Mariela, a ver qué libro es, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Creo que era de Sí. Clarín. Un libro de Clarín, o sea, publicado por Ujú. el diario. Bien. Mm, Después Ever pensiona al marinero, Relatos ujú, de un náufrago de García ujú, Márquez, ujú. El libro de las Ro- tormentas, Palabras radiantes. no, No lo mira. conozco ese. Acá Flor menciona Robot Salvaje. Sí, Robot Salvaje es preciosa. Una película de animación para llorar toda la tarde a moco tendido. El final. Es como muy Sí, triste. yo me lloré Mm, toda la película. mm. Toda, toda. Bueno, para eso, conectás con. Ay, te muteaste, te muteaste. Empecé a escuchar y después te muteaste. Sí, me voy muteando porque tengo mucho ruido acá de fondo, entonces hablo y me corto, hablo y me corto. Está bien, está bien. Bueno, genial. Bueno, gracias. Bueno, nada, vimos que tenemos eso, distintas formas de llegar a esos estados, a esas emociones, digamos, que es como lo que nos interpela el fantasma de las emociones en inglés. Me voy a anotar acá unas cuantas cosas para el fin de semana. Em, los interpela, pero en todos casos lo que está pasando es que cuando realmente estamos frente a una buena historia, la palabra clave es inmersión. Nos metemos en la historia, ¿sí? Nos metemos en la historia desde el momento en que, en el caso del cine, por ejemplo, se apaga la luz y empezamos a entrar en una experiencia y nos empezamos a meter a través de los sonidos, a través de unos buenos créditos, a través de la carga de un juego también, empezamos a entrar, ¿sí? Una de las cuestiones que está planteada allá en la pantalla que están viendo ustedes es que
Lo que es el audiovisual tradicional, lo que son las narrativas mecánicas que se generan a lo largo del siglo XX, van a ser narrativas donde el espectador es un espectador, con lo cual está asistiendo a esa historia de una forma pasiva, ¿sí? No desde, o sea, puede tener, según la complejidad de la narrativa, un mayor grado de conciencia de lo que está viendo, de interpelación o de reflexión, pero en general uno está incluso inmovilizado en una butaca, en un lugar a oscuras, donde está asistiendo al desarrollo de la historia contada por otros, ¿sí? Y ahí Flor dice que lo que más le cuesta es ¿ya estamos en los 40 minutos? Ah, sí, recién salió una notificación que decía que en 5 minutos terminaba la clase. Ah, pues yo me conecté un cachito antes. Pero, Qué raro Dios. igual. A mí me figura estamos en 20. Sí, pero yo me conecté un cacho antes. Ah, mira, Capaz por eso, me conecté por las dudas con esta cuestión de, bueno, nada. claro. Si quieren, salgamos antes de entrar a lo que sigue y volvemos a entrar. Dale. ¿Sí? Dale, ¿Salimos dale. todos? ¿Salimos todos? Sí, salimos todos. Voy a detener la grabación ¡Afuera! virtual que estamos manejando. Bueno, ya lo vamos a resolver esta Sí. cuestión. Bien, bueno, entonces estábamos hablando de este concepto de inversión, ¿sí? De inversión, vamos a ir cerrando esa idea de la inversión en la, en la historia. De hecho, uno de los nombres que suelen tener muchas veces estas materias es el de narraciones inmersivas o historias inmersivas o ficciones inmersivas, porque está esta cuestión de que vos puedas desconectarte de tu realidad cotidiana, del entorno en que te rodea y traspolarte a otro mundo con otras reglas, con otras historias, con otra idiosincrasia que te permita como desconectar de alguna forma de donde estás ahora, para irte a, nada, a una experiencia que puede ser lúdica, reflexiva, intelectual. Eso ya dependerá de la autoría del proyecto de cada uno de los autores, ¿sí? Em, Cuando hablamos de muchas veces de mundos ficcionales, tendemos a pensar también, y sumergirnos en una narrativa, tendemos a pensar en mundos que son los fantásticos, estos apocalípticos, o súper habitados por seres de todo tipo muy distintos de nosotros. Pero tenemos que también empezar a poder imaginar, está bueno que abramos a pensar en mundos ficcionales como todos los mundos que a nosotros nos son lejanos por lo que sea, ¿sí? Una ficción que está ambientada, no sé, como por ejemplo El Marginal, en el caso de audiovisuales, ¿no? En el caso de una serie de televisión como El Marginal, es un mundo ficcional en el cual nosotros nos metemos a la hora de ver la serie. Porque no conocemos los códigos de ese espacio, porque los personajes no son, digamos, a menos que alguno de nosotros esté en contexto de encierro, que calculo que no, pero podría ser. Pero digamos, conectamos desde el lugar de la extrañeza con esos universos ficcionales para poder entrar en esa experiencia. Pero lo que voy es que cuando hablamos de ficción, hablamos no solamente de mundos vinculados a lo fantástico, sino que narrativas que por ahí nos son más cercanas, también tienen su complejidad, su profundidad, sus propias leyes, sus propias formas de hablar, sus propias formas de vincularse a los personajes, sus propias dinámicas, y además que también lo hacen parte de un universo a ser contado, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Me siento como si estuviera en la tele en vivo en este momento. Vamos a un corte y volvemos. Decía 3 minutos y yo ya hablé más de 3 minutos. Falta un minuto, dice. Bueno, ahí va, 27. Bien, vamos a ir pasando. Bueno, Sí. esto es un ejemplo justamente de cómo se corta la inmersión, porque la inmersión en la conversación es difícil cuando nos aparecen los carteles estos. Ahí estamos. Muteada, Maite. Sí, estaba muteada. Sí, es como, hay muchos botones que hay que apretar. Ya a esta altura del cuatrimestre del año, el segundo cuatrimestre padece del cansancio del primero. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando de esa cuestión, ¿no? De cuando pensamos en universos ficcionales, no solamente es pensar en una ficción inmersiva como algo de irnos a una narrativa ambientada en un mundo muy, muy lejano, ¿sí? Sino que
pensamos universos ficcionales también en lo más cercano. Por eso cuando el compañero comentaba hace un rato, bueno, era una historia en un mundo posapocalíptico, en una frontera, sí, bueno, tranquilamente lo podemos ubicar eso en un contexto acá a 200, 500 kilómetros, en un contexto más local. ¿Sí? Eso va a presentar algunas ventajas y va a presentar algunas dificultades, pero es tan válido como cualquier otro. ¿Sí? Vamos a seguir entonces con Empower. Bien. Bueno, desde la dimensión del cine, los seres humanos nos compenetramos con personajes, conflictos y resoluciones que resuenan en nuestro inconsciente, apelan a nuestras emociones y nos estimulan la imaginación. Vamos al cine a vivir otra realidad de forma pasiva, ¿sí? Porque la humanidad desde el principio de los tiempos está contando historias. O sea, necesitamos el insumo de contar historias y de escuchar historias para, por muchas razones, por muchos motivos, ¿sí? Las narrativas, en general, tienen entre sus múltiples... Acá, Agustín, vos, cuando me quieras, me cortás y seguimos. Tienen entre sus múltiples funciones, no solamente el entretenimiento, sino muchas otras cuestiones, como por ejemplo, transmitir pautas de conducta, ¿sí? Profe, no está grabando, tenés razón, gracias. Espérame un cachitín que ya te... No, esta segunda reunión no le di grabar. Espérenme un cachito que ahí lo pongo. Hay que dejar de compartir, me parece. Porque no me aparecen, sino... Mira. Vamos a tirarlo del disco externo. Debería estar grabando de vuelta, ¿sí? Bien, entonces de lo que hablamos cuando hablamos de contar historias, esto que planteábamos, no hablamos solamente de una cuestión de entretenimiento, sino que hablamos de transmisión de pautas de conducta, de planteación de escenarios, de aprendizajes para las infancias de determinadas conductas sociales, culturales, patrones y demás que se van transmitiendo a lo largo de, ¿sí? Acá, en esta placa que tenemos acá, hay una palabra que es clave, que es la palabra transmedia. ¿A alguno le suena la palabra transmedia? De alguna manera u otra. Enfoque transmedia, narrativas transmedia. ¿Dónde la dice? No le suena. Nadie. Bien. Claro, sí, dice Lucas. ¿Nos querés contar, Lucas? Y Bruno, ¿qué son las narrativas transmedia? Yo más que nada las conozco por ahí de muestras transmedia en las que como que pasan varias cosas tipo video, música, cuadros a la vez, y como que son varios artistas de distintos campos que están haciendo como una muestra integral todos juntos, generando un producto transmedia. Bien, bien. Sí, quizás estaría, ahí está Solen, nos tiró la definición de Scolari / Jenkins, la que vos planteás, Lucas, quizás estaría más enfocado a la mano del multimedia, que es a través de distintos modos y medios y lenguajes y tecnologías y formatos, pero de lo que habla transmedia es de contar una historia a través de distintos medios, ¿sí? A través de distintos medios, explotando de cada medio lo que mejor sabe hacer cada medio, ¿sí? En el caso de, no sé, una determinada, de la actualidad se habla mucho de narrativas transmedias vinculadas a las redes sociales, por ejemplo. Es decir, bueno, vos tenés una historia donde, no sé, transmitís una parte por un podcast y otra parte va por un videojuego y otra parte puede ir por un cómic. Bueno, en ese caso, cada uno de esas plataformas va a aportar a la narrativa desde su lugar y dando su mayor potencial, ¿sí? En cada caso. Entonces, me dice que la grabación está lista, ¿no? Esto está en su mejor momento, el WebEx. Esto. Entonces, lo que planteamos cuando planteamos de storytelling es el arte de transmitir historias con un lenguaje universal que todos, digamos, que la mayor parte de nuestra audiencia pueda comprender fácilmente, que pueda perdurar en el tiempo y que pueda ser adaptable a un formato transmedia, es decir, que pueda ser traspolado a los distintos medios, a los distintos flujos, a las distintas plataformas y seguir conservando su potencial narrativo, ¿sí? Cuando hablamos de historias, hablamos de un consumo que es permanente en nuestra vida, o sea, hablamos de las famosas narrativas, ¿no? Hoy están tan en boga, es un término que está muy vinculado, por ejemplo, a campos que por ahí antes no estaban, como la comunicación política o la comunicación de crisis, pero bueno, cuando hablamos de
narrativas que nos rodean todo el tiempo. Estamos hablando de narrativas que están presentes en el cine, los videojuegos, redes sociales, en los programas, incluso en las narrativas que podemos armar los docentes para mantener el interés de los estudiantes en una clase, o intentamos mantener el interés de los estudiantes en una clase. Entonces armamos como una historia, intentamos armar como una narrativa que nos permita sostener el interés y la vinculación de quien está del otro lado escuchándote, ¿sí? ¿Qué es lo que le parece a ustedes que qué es lo que más impacta de esas microhistorias que consumimos en el día a día? Por ejemplo, en un reel, o que podemos consumir en un pedacito de un juego, o que podemos consumir en algo más desde lo micro. ¿Qué es lo que más trasciende, plantea acá? ¿Alguien quiere aportar? Qué sé yo, por ahí lo que trasciende de una narrativa o de lo que escuchamos es lo que nos hace sentir, lo que nos provoca. Si nos hace pensar, después vas a estar pensando en eso, te vas a impactar si impacta en las emociones, es importante o relevante para tu vida. Sí, perfecto. Sí, volvemos al punto de las emociones. Sí, también es el tema de las narrativas. Muchas veces lo que las hace trascender es la conexión con otras partes de nuestra historia como usuario. No esta cosa de conecta, mi perro se acaba de volver loco, conecta con, no sé, cuestiones, por ejemplo, de nuestra infancia. Esas emociones, esas narrativas van a tener un potencial de explotación muy importante. Conectan con experiencias comunes como sociedad, como comunidad. Pensemos, por ejemplo, en El Eternauta, la serie que se estrenó a mediados de este año. Bueno, conecta con una buena parte de su audiencia porque habla de un pasado común de toda la gente que puede consumir la historieta, o toda la gente que, claro, que te interpela desde distintos lugares, ¿sí? A veces te puede interpelar puramente de que vos conectás con un patrón de personaje o con un arquetipo de una historia tradicional, o también puede ser porque vinculas cuestiones de tu propia historia, de tu propia idiosincrasia, de tu propia cultura, a esa historia que estás viendo, ¿sí? Un poco eso pasa cuando las personas que se van a vivir a otro país, una de las cuestiones que más extrañan muchas veces es esta cosa de que les falta poder compartir esa cuestión de las referentes, de las historias comunes transitadas, ¿no? De las películas que veían cuando eran chicos, de las series de televisión que veías cuando vos eras chico, que de repente las dejás de tener en común con tus pares cuando te trasladas a otra comunidad. Bueno, dejás de tener ese punto de conexión. Y nada, es una de las cosas a veces que más llama la atención. Pero bueno, viniéndonos al mundo de los videojuegos, lo que empezamos a ver a partir de la aparición de los lenguajes digitales y de la posibilidad de interactuar desde otro lugar es que empieza a cambiar el rol de quien está del otro lado, ¿sí? O no el dulce de leche. Hay una película argentina que es Federico. Bien, ahora volvemos a la peli de Federico Lupi, sí. Lo que se plantea a partir de los videojuegos, que no es exclusivo de los videojuegos, es una forma de contar muy presente a partir de la digitalización de las narrativas. Estamos hablando de década del 60, década del 70 del siglo XX para acá. Es que empieza a aparecer una nueva forma de participar de las historias que es más activa. Ya no es me siento en la butaca y me cuentan una historia, sino que empezamos a ser como usuarios protagonistas de alguna manera de la historia que estamos en este caso jugando, ¿sí? Empezamos a ser los verdaderos como dueños, si se quiere, de esa historia. Lo que vamos a hacer a la hora de jugar es crear mecánicas lúdicas en las que las historias compenetran al usuario, personajes con los que se sientan identificados, argumentos que invitan a resolver conflictos. A diferencia del cine, el jugador decide dentro del game design enseñando diferentes formas de pensar, ¿sí? Ahí es donde tenemos como una de las... la diferencia radical entre las narrativas para cine y las narrativas para videojuegos. Además de cambiar, si cambia el rol del usuario, es porque cambió también el rol del autor o de la autora, digamos, de quien está del otro lado, ¿sí? Porque ya no se trata tanto de contar una historia y ya, sino que se trata de pensar un universo y de qué manera las personas que van a entrar a ese universo, que van a entrar a jugar, van a participar, ¿sí? La historia digamos, el rol de la narrativa, del creador de narrativas para juegos o de narrativas interactivas o de todo este mundo de narrativas digitales, el rol de esa persona es poder pensar casi que escenarios y mecánicas antes que historias. ¿Y de qué manera
los usuarios van a entrar, qué van a poder hacer, qué no van a poder hacer, qué nivel de control van a tener, qué nivel de impacto va a tener su acción en la historia, y eso es lo que ustedes van a tener que ir definiendo a lo largo de esta materia, ¿sí? Una cuestión importante es entender la diferencia conceptual entre historia y narrativa, ¿sí? Eso es algo que nosotros debemos empezar a visualizar. Sí, la historia son el relato, los personajes, los eventos que suceden, el escenario, la trama y la secuencia de acciones que se van a suceder, ¿sí? Mientras tanto, la narrativa la podemos definir como el cómo están contados esos eventos, esos personajes y esos actos, ¿sí? Nosotros podemos contar una historia como, no sé, un arquetipo narrativo, como puede ser Romeo y Julieta, o sea, lo podemos contar en versión terror gótico tipo Drácula, o lo podemos contar en versión comedia romántica, o lo podemos contar en versión futurista, o lo podemos incluir como subtrama narrativa de una historia principal. Ahí está donde empieza a aparecer la originalidad, la creatividad del punto de vista del autor, es decir, cómo presenta a esos personajes, a esos eventos, de una forma diferente, de una forma que interpela, de una forma que elige cambiar, si se quiere, el orden tradicional de esa historia, ¿sí? Para empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la historia y cómo voy a contar esa historia? Son como los primeros pasos que uno tiene que empezar a plantearse a la hora de diseñar una narrativa de este estilo. Un videojuego es también contar una forma y una muy creativa, es también una forma muy creativa de contar una buena historia. Un videojuego cumple la función primordial de entretener con un objetivo claro que es la interacción, ¿sí? Como punto central y rasgo distintivo de la narrativa de este tipo de productos de las narrativas tradicionales audiovisuales en general, ¿sí? Y vamos a encontrar como pasitos para llevar adelante esa construcción de esa historia, de ese cuento, de esa narrativa. Vamos a encontrar primero que necesitamos contar emociones. Sin emociones nuestra historia no transmite o no va a vincular o no va a interpelar. Va a tener que transmitir una experiencia de usuario determinada, es decir, que vos realmente estés en esa historia posicionado en un lugar especial y que hagas único de esa narrativa, ¿sí? El punto número 3 va a ser la definición de esa audiencia o la consolidación de esa audiencia, donde los jugadores son los héroes que acompañan al protagonista. Y por último, idealmente va a suceder que esa historia se va a desplegar a través de distintos medios para poder acceder a nuevos arcos narrativos, a nuevas potenciales audiencias, a nuevas potenciales aberturas de la historia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que entender el rol, digamos, la diferencia fundamental entre videojuegos y cine va a ser este cambio de rol que va a tener el jugador, que deja de ser espectador para pasar a ser jugador y a tener un rol activo. Las acciones que toma el usuario en el caso de los videojuegos va a afectar al final, en el caso de cine no afecta al final. En el caso de los videojuegos vamos a tener varios finales posibles de una historia. Ustedes van a tener que plantear varios posibles finales, buenos, malos, de distinto tipo de la historia. En el caso del cine tiene un único final. Las acciones del jugador, en el caso de los videojuegos, tienen un efecto en el proceso del universo del juego y de sus personajes. En el caso del cine, ya está trazado por el autor, ese autor que es un demiurgo, es un autor creador que tiene total control del juego. El caso de los videojuegos son experienciales, se aprende haciendo, hay un aprendizaje del usuario en el transcurso del juego. Las primeras etapas son etapas de curva de aprendizaje y después se van complejizando. En el caso del cine, la experiencia se espeja en el protagonista y se enseña indirectamente. O sea, vos aprendés por imitación de lo que le está pasando al protagonista o los protagonistas de la historia que estás viendo. El cine dice no siempre tiene un objetivo, en el caso de los videojuegos se plantea que tiene objetivos cuantitativos, ¿sí? Acceder a determinadas funciones, objetos, procesos, estados, experiencias, universos, llamémoslo como quieras, pero es posible, es cuantificable, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos preguntas, consultas. ¿Estamos bien? Marco, sí.
Sí, tenía una Mm, consulta. ¿Puede ser mm. que se pueda considerar que un final es distinto por el progreso que hizo el jugador durante el juego? O sea, digamos, por ahí va haciendo distintas cosas y va obteniendo distintos logros o desbloqueando distintas cosas y, digamos, Ujú. cuando llega al final, por ahí el final ya está determinado, va a ser uno solo, pero bueno, Sí, llega en otro estado, digamos, ¿no? A ese final quizás con más cosas desbloqueadas, cosas así, ¿no? pero vos llegás a un mismo punto de destino, decís. Claro, es como que por ahí como que, no sé, como que Sí, reflejan el progreso en el logro, digamos, pero la historia es lineal, o sea, no claro. depende nunca. Sí, sí, sí. O sea, llegás como con distinto equipaje, pero que partís y llegás al mismo lugar. ¿Sí? O Claro. sea, bueno, lo que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos grados un poco se vinculaba con otro comentario que salió recién en el chat de que te hacen creer que vos elegís. Eh, Es verdad, nosotros como usuarios no es que nos metemos en un juego y somos totalmente autónomos y podemos y hacer lo que se nos cante. Vamos a hacer lo que nos habilita el creador o los creadores a eso. Entonces ahí vamos a tener distintos niveles de interacción, distintos niveles de impacto, distintos niveles de autonomía adentro del juego. Según el juego es mayor, según el juego es menor, según la complejidad es mayor o menor. Sigue siendo igual un cambio radical en el concepto de lo que era la narrativa tradicional cinematográfica, que es una narrativa lineal, un inicio, una introducción, un desenlace. O sea, el cine puede tener muchas formas de presentar un guión, pero empieza y termina la película, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener distintos niveles de autonomía. ¿No quiere decir un control total? No, pero vamos a tener distintos niveles de autonomía, que van a depender de quién pensó el juego y de quién lo planeó. Es decir, bueno, hasta dónde yo le doy autonomía, independencia, le doy libertad a los usuarios para que hagan o deshagan sobre la historia en particular, ¿sí? Creo que una parte clave del concepto de inmersión es justamente que vos en algún momento sientas que tenés la mayor ilusión de libertad dentro de ese universo, ¿sí? Por eso les decía que más que pensar en historias, o sí es pensar en la historia es importante, pero sobre todo es pensar en los universos. Nosotros lo que estamos habilitando cuando creamos una narrativa interactiva, una narrativa transmedia, un videojuego, es pensar universos donde los usuarios pueden entrar desde distintos puntos de entrada, por ejemplo, y pueden tener distintos recorridos, ¿sí? Y digamos, la habilidad que vamos a tener es en lograr que se mantenga consistente esa historia a través de todos esos hilos y a través de todos esos universos. Eso es uno de los grandes desafíos de esta forma de contar, ¿sí? Porque de alguna manera una mayor autonomía por parte del usuario implica una pérdida del control de la narrativa por parte de los autores. Y eso es un equilibrio que siempre es delicado, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde podés interactuar y que no se le enquilombe, digamos, el universo, dicho mal y pronto, el universo ficcional a ese juego, ¿sí? Con respecto a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, cuando hablamos de distintos finales, hablamos de distintos finales, tipo, elige tu propia aventura, algo les comentó Romy, o sea, en una te morís, en otra vivís, en otra te fuiste a otro país y en otra te convertiste en zanahoria. O sea, son finales diferentes, llegás a lugares diferentes. Después, si eso va acompañado por un proceso mejor, si va acompañado por distintas subtramas y distintos hilos narrativos mejor, pero los finales tienen que ser diferenciados entre sí, idealmente, ¿sí? Leonardo, ¿estás por ahí? Sí. En el caso del cine, dice que tiene un final, pero ¿qué pasa si es un final alternativo? ¿Sería otra cosa o no? En el, Porque, por ejemplo, Soy Leyenda tiene dos sí. finales como película y se estrenaron en el cine con los dos finales. Bueno, eso es ¿Vos lo te que, daba la sí, opción de ver un final o el otro? bien, sí. Bueno, en televisión se dio, por ejemplo, en el caso de Netflix con Bandersnatch, que fue uno de los primeros ejemplos de donde vos como espectador ibas intentando elegir las distintas historias. Era algo parecido a esto. Es verdad, no es que no existe, pero digamos, son los casos menores. Por ahora siguen siendo como las excepciones. El guión tradicional en cine sigue teniendo como una estructura de un solo final, o en general. Van apareciendo estas cuestiones de prueba y error de distintos modos. Bueno, hacemos dos finales, hacemos un final y después sacamos el corte del director que termina de otra manera, y demás, porque justamente el cine está conviviendo en este ecosistema de medios con los videojuegos que plantean otra forma de contar las historias. Y hay como una competencia también un poco de las audiencias y decir, bueno, ¿por qué yo voy a ir a ver la película basada en el juego si el juego
me permite un universo mucho más amplio, porque no me elige un final. ¿Cómo adaptás? Si vos adaptás del juego a la peli, tenés que elegir uno por la propia estructura narrativa del producto, ¿sí? Pero el cine de alguna manera tiene como arte industrial que convivir con estas formas de contar y entonces va experimentando estas cositas. Hay toda una teoría de la teoría de las historias multiformes, que es que por la forma en que cambió nuestra forma de concebir el tiempo y el espacio a partir del siglo XX, es que empezamos a querer contar historias que no sean lineales. Queremos empezar a contar historias que sean reticulares, que se abran, que vayan teniendo como distintas opciones y donde ya no nos queremos quedar en el lugar de meros espectadores. Por eso todos los procesos narrativos van buscando la vuelta a ver de qué manera. El multiverso de Marvel es un ejemplo de narrativa transmedia que se estudia en todas las cátedras de transmedia porque justamente habla de eso. Es decir, bueno, entrás por distintos lados, ¿sí? A un universo. A ver, el universo de Marvel es un ejemplo de cuando les digo crear un universo. Nadie les va a pedir que arme el universo de Marvel para esta materia, porque sería un despropósito. Pero es como si vos entras al universo de Marvel, más allá de la historia de un personaje X o una trama tal o lo que sea, entras a ese mundo. Es un poco lo que pasa con Harry Potter también. Podés entrar por el caso de, por el libro, podés entrar por el cómic, podés entrar por el juego, podés entrar por un montón de lados. Sería más complicado los cómics. Sí, absolutamente. Ay, se me perdió un comentario anterior. No sé si alguien más había hecho un comentario antes. Ven, yo voy a dejar de compartir acá. Una bronca me da eso, dice. El que veo. Bien, entonces yo lo que dejaría como punto central de esta primera unidad es esta cuestión, bueno, de entender, de que nos quede bien en claro esta cuestión de qué pasa, cuál es la diferencia entre los dos esquemas, las dos formas de contar historias. Y después me haría un machete, para más adelante, no están los apuntes, pero me haría un machete con el tema de pensar esto, la forma de pensar la forma de crear, de enfocarnos en crear el universo narrativo y en la importancia del sonido, como dos cosas de háganse un machete si están tomando apuntes o se lo anotan en el teléfono, donde sea, de cuando empiecen a cranear las historias, además de qué pasa, quién lo cuenta, qué hace, qué no hace, qué junta, qué no junta, qué es lo que está sonando, porque les puede resolver un montón de situaciones, un montón de problemáticas de la historia de una forma súper fácil y mucho más potente que por ahí complicarnos con contar y que el personaje diga y que venga otro personaje y le diga tal otra cosa, ¿sí? Tengámoslo ahí como, che, esto no lo podemos resolver a través del audio, esto no lo podemos resolver a través de tal cosa, ¿sí? ¿Quedó alguna pregunta en el tintero? Y en base por ahí a esto que decís, Maite, también pensaba el tema del espacio, como la imagen sirve es el mejor medio para representar el espacio, entonces también ir pensando por ahí cómo sería ese escenario, por ahí es más útil pensarlo a través de imágenes directamente que pensarlo en palabras a veces. Sí. Una de las cuestiones más complicadas cuando uno empieza a pensar historias para traspasar a la imagen es despegarnos de estas cosas de cuando escribimos un cuento literario de, bueno, el personaje está pensando tal cosa. Eso en guión no sirve, porque vos lo que vas a tener es un plano de un muñeco que está así. Y vos no sabés ni qué está pensando, ni por qué lo está pensando, ni para qué, ni para cuándo. Tenemos que pensar en imágenes, tenemos que pensar en sonidos, tenemos que pensar en acciones, tenemos que pensar en locaciones, en escenarios. Esos van a ser como las piezas que a nosotros nos van a ayudar a que esa historia se cuente. Nada, para ir viéndolo tranqui en el transcurso de todas estas semanas que vamos a tener por delante. ¿Sí? Ahí dice, Flor dice, Inscription, el sonido y las imágenes te cuestan más de lo que dicen. Por separado. Ahí, bueno, hay que ver que con el sonido, las imágenes se complementan, se contraponen, qué es lo que pasa ahí, es como, también ahí tenemos un montón de jugo para sacar, ¿sí? Bueno. Sigue Leo acá. Agustín. Hola, profe. Sí. Sí, que la música cuenta una historia en sí. Uno capaz que escucha una determinada música y sabe que se está tratando algo romántico o algo bélico o algo de terror. Sí. La música, el potencial que tiene la música para conectar con esto, desde un lugar muy particular es clave. La música te da tridimensionalidad.
que nosotros estamos trabajando en juegos que por más que sea 3D, 2D, lo que sea, digamos, sigue siendo una pantalla plana lo que tenemos delante, a menos que nos pongamos cascos, que no es el caso de lo que vamos a trabajar ahora, pero en una pantalla lo que te da tridimensionalidad muchas veces es la música, te habilita eso. Pero cuando hablamos de sonido, de lo que tenemos que pensar no solamente es en la música, sino en los 4 elementos que componen cualquier paisaje sonoro, que es la música, los efectos, lo que suena, los objetos que suenan, las voces, diálogos, voces en off, y el silencio o los ambientes. Nosotros con esas 4 herramientas podemos armar una historia de la hostia y contar un montón de cosas y poner al usuario en emociones y en estados súper específicos, ¿sí? Pero bueno, por eso, cuando pensemos el sonido, es 4 elementos que tenemos para jugar ahí y hay que sacarles el máximo provecho a cada uno, ¿sí? A veces se usa la música de forma excesiva o inapropiada para compensar una narrativa o un desarrollo visual débil. Sí, absolutamente. Está desbalanceado de la misma manera que a veces usan, no sé, los FX se usan para eso, o las vueltas de guión, sí. Pero bueno, creo que ya nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Que bueno, la música está por un lado y la potencia narrativa de la imagen se fue por el algarete y la estás intentando emparchar por ese lado. Pero una música bien utilizada es una herramienta súper potente. Ficciones sonoras que tenían partes. Lo de los sonidos me cayó la ficha cuando empecé a escuchar ficciones sonoras, tipo El Gran Apagón, que tenía partes en donde las grabaciones eran con grabadoras viejas, para que pareciera que en ese mundo ya no había electricidad y todo funcionaba a baterías. Tal cual, el sonido, lo que les decía, tiene un potencial narrativo mucho más fuerte que la imagen, ¿sí? Porque no es racional. Entonces vas a entrar en ese universo mucho más rápido a través del sonido que a través de la imagen. No que pobre imagen la que la estamos bastardeando, pero es un proceso cognitivo diferente el que aparece ahí. Y el sonido es clave. A ver, sacándolo del tema videojuegos, no sé qué. Fíjense, si alguno de ustedes mira las noticias, tiene ese hábito, presten atención en los noticieros la cantidad de cosas que suenan cuando parece que no está sonando nada. ¿Sí? Ahí todo el tiempo en un noticiero te están poniendo en un estado de alerta y de tensión, sea el canal que sea, no importa de acá, de cualquier país, lo que sea, la narrativa periodística audiovisual tiene lo mismo, que es poner una cuestión de un sonido como de vibración de cuerdas, muy sutil que a veces ni la estás escuchando conscientemente, pero te va poniendo en un estado de qué es lo que va a pasar, de suspenso, digamos que cuando te llega ya la entrada del periodista o la periodista que está hablando, ya estás como entregadísimo de alguna forma, ¿sí? Porque también tenemos obviamente ahí tenemos narrativa, ¿sí? Pero sacándolo de ese lugar. Por eso el sonido es clave, ¿sí? El año anterior en una jam hicimos un juego de suspenso que tenía una radio que te sacaba de eso. Bien. En la jam ¿en dónde era la jam, Marcos? Era una jam de acá de Bahía que se hacen de un mes. Ajá. Y la temática era ir a un museo de acá de Bahía y agarrar una obra de arte o de un artista y hacer un juego relacionado. Qué piola, me gusta. ¿Se puede ver en algún lado? Sí, pero bueno. Sí, creo que en algún lado quedó, ahora lo voy a buscar y me Compartámoslo. Me parece que está bueno armar algún foro, después lo hablamos con Robbie, que bueno, es capitán de este barco, pero me parece que está bueno tener algún foro por ahí que vayan compartiendo así esto, o laburos que hayan hecho, cosas en las que hayan participado, o cosas que simplemente les hayan interpelado y les hayan gustado, ahí tener como una especie de espacio para charlar que está piola. Bueno, ahora sí le voy a ceder la palabra a mi compañero. Voy a dejar de torturarlo yo. Bueno, yo les iba a presentar la consigna que nos dejó la profe para esta primera clase práctica, que en realidad es una consigna que después vamos a tener que retomar la clase que viene, porque es una consigna en donde van a trabajar también algunos temas que van a ver con Romy este miércoles. Pero por ahí antes me acuerdo que alguien había hecho una consulta sobre el tema de los trabajos, me acuerdo, ¿no? El inicio. Pasa que se nos fue el chat porque con esto de que nos tuvimos que conectar de nuevo, creo que era una compañera que había preguntado algo sobre cómo íbamos a trabajar el tema de los grupos, ¿se acuerdan? No sé si estás por acá, ¿querés que hablemos de eso?
Bueno, de última podemos igual repasar eso. Ahí está, Anabela Tenemos- preguntaba. No, pero dice que- a ver.
Pero yo entiendo que sí, porque lo que ustedes van a hablar es esto: quién es el protagonista, quién es el antagonista, quién es digamos, cuál es el conflicto principal. Esas cuestiones las puedes analizar viendo el gameplay. Por ahí si lo jugás, tenés alguna cuestión más que te da un plus, pero con esas dos, visualizando esos dos materiales, por ahora lo podés resolver sin problemas. Listo, perfecto, gracias. Mariela, no hace falta que pongas asistencia, no tomamos asistencia. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿Tienen clase ahora a las 6? ¿Siguen conectados al mundo virtual? Sí. Ok, Profe, bueno, sí. se me está cortando un poco y estoy escuchando las cosas como que a medias. No sé, recién ahora reinicié el modo y creo que ahora está andando un poco mejor, pero no me quedó claro. ¿Tengo que jugar directamente el juego o puedo verme un gameplay y Con listo? un gameplay les debería alcanzar. El gameplay y me tengo que leer el primer capítulo de la novela, del libro. La verdad que no sé nada de No, Last eso of es Us. una serie de televisión que hizo HBO basada en el juego. ¿Sí? Ah. Entonces lo que tenés que ver es la serie, capítulo 1, que ahí en el chat algún compañero había no dejó un link a una página de origen desconocido. Ahí hay un link que podés verlo si no tenés HBO. Y Sí. después el capítulo 1 del juego. Genial. Podés O sea, ver el capítulo 1 me veo un gameplay y el capítulo 1 pero de la serie. Listo. Exacto, es comparar, claro. No, pensé que había dos, Sebastián, estaban los dos links, el juego y la serie, si no vi mal en el chat, capaz que me confundí. Sí, solo el capítulo 1, y la cuestión es esto: identificar diferencias de la narrativa en cada uno, diferencias de la narrativa en el juego, diferencias en la serie, y encontrar las cuestiones en común, que son esto: protagonista, escenarios. ¿Se llama igual la serie? Sí, tal cual, The Last of Us. Espectacular. La serie, la protagonista, un actor que está muy gauchito, diría mi mamá. Muy lindo muchacho, ya está grande, pero lindo muchacho. Está de moda, sí, a pleno. Hasta en la sopa lo tenemos a Pedrito. Bueno. Bueno, chicos, los dejamos, así pueden ir al baño, hacerse un mate, desconectar un poco la cabeza antes de la clase de las 6, ¿les parece? ¿Sí? Sí, tenemos de 6 a 10 ahora. Para eso, les va a quedar la cabeza como un tambor. Bueno, María Giselle, ¿levantaste la mano? Sí. No sé si querías preguntar algo. No. Estamos, ok. Bueno, chiquis, nos vemos entonces. Nosotros nos volvemos a encontrar el otro lunes. Cualquier cosa nos escriben por el campus, ahí tienen los mensajes nuestros y eso. Y nada, vayan mirando la serie, vayan checando el juego y nada, la seguimos. Listo, gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, adiós. Chao.